salió un artículo en que Pico, tu hijo, y Alex, tu yerno, eran accionistas de Latinos con otras 3 o 4 personas. Sí. Primera pregunta, ¿es cierto? Sí, totalmente Sí. cierto. ¿Tú sabías? Pues sí, Sí. como papá. Sí. El presidente López Obrador ya lo sabía. Si hay alguien que conoce a López Obrador, se los digo yo y me lo creen, es Roberto Madrazo. Él es un agitador social, porque un agitador social no resuelve problemas, No. los genera, y por eso el agitador social en la presidencia genera problemas, no los resuelve. ¿En su cabeza estaría pensando en reelegirse? Desde luego. ¿Hablas en serio? Desde luego. ¿En qué te basas, Madrazo? Si no nos ponemos las pilas, nos vamos a acercar mucho a Venezuela. ¿Qué tan cerca? Muy cerca, muy cerca. Porque él agarra un machete para curar la enfermedad, en lugar de un bisturí y quitar el pedacito. Ahora, hablando de verdad, ¿sigue siendo priista? ¿Sí? Sí. Pero de un PRI que no es el de Alejandro Moreno. Hubiera empezado por no permitir que Peña Nieto formara parte del Consejo Político Nacional por corrupto y por mal que hizo a este país. ¿Van a hacer el ridículo o no? Nos va a ir muy mal. ¿Con todo y coalición? Sí. ¿Hablas en serio, Madrazo? Sí. Yo fui su publicista en sus 2 campañas. Fue La 99. Bastida y todo el público en el estudio de Adal Ramones, La Bastida. Y luego nos toca a Roberto y a mí unas mentadas de madre en el estudio. ¿Quién dice que no se puede? Pero lo primero es, Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto estar contigo. Yo lo sé, Roberto. A ver, fue en el 2006, ¿no? Dejaste terminó la candidatura. Ajá. Son 15 años. Sí. Estuviste calladito, muy mono. Estuviste con tus hermanos integrados al negocio familiar, muy bien, sin pedos. ¿O no? Sí. Ok. Sí, muy bien. Muy contento. ¿Por qué Roberto Madrazo, México, la historia interminable? ¿Cómo liberarnos de una cultura política atrapada en el pasado? De Editorial Planeta, gran editorial. ¿A dónde llevará al país y a millones de mexicanos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sobrevivirá México a la destrucción en marcha? Así de grueso está, Madrazo. Así lo veo. Bueno, de hecho, por eso lo escribo. ¿Por qué? Hacia la mitad de nada. Cuando estaba la pandemia, que nos confinamos todos, Sí. en septiembre empecé a escribir. Pero al inicio no era la intención de sacar el libro, sino un poco hacer un relato de cómo veía las cosas. Sí. Y me salió un rollo ahí muy histórico que no me gustó. Y dije, no, yo no soy historiador, hay historiadores estupendos en México, hay que darle otro giro. Y entonces me fui a la vertiente del actor político que había estado en esto durante más de 40 años. Y empecé a escribir el libro con otra visión. ¿Qué es cuál? Y aportar todo lo que yo pueda para evidenciar la destrucción que está haciendo López Obrador. A ver, si hay alguien que conoce a López Obrador, se los digo yo y me lo creen, es Roberto Madrazo. Roberto le ganó la elección de gobernador en Tabasco, protestó, hizo la marcha, dijo fraude con su costumbre, no sé qué. Cedillo trató de darle la razón y trató de invitarte a tu gabinete y que renuncies de gobernador. Sí. Tú le dijiste que ni madres, que a ti te eligió la gente de Tabasco y con ellos te quedas. Y también armaste un escándalo y fue la renuncia de Esteban Moctezuma porque no te pudieron votar. Llegó, me acuerdo, López Obrador con unas cajas. Aquí están las pruebas y no había nada en las pinches cajas. Todo eso me acuerdo perfecto. Sí. Tú lo conoces muy bien. ¿Lo está haciendo a propósito porque no tiene idea? Porque él cree en eso. Okay. Yo pienso que las personas que imaginan que se está equivocando y que va a corregir, pienso que no lo conocen, porque él no va a cambiar. Sus genes no permiten que él cambie. Él es así. Y está convencido de regresar al país a los años 70,
porque él piensa que esa es la visión correcta. Lo veo como una síntesis entre Luis Echeverría y López Portillo, Sí. entre Echeverría, que concentraba todo el poder, y López Portillo, que gastaba todo el dinero hasta que quebró Sí, el al país. país. Así lo veo a él. Esta imagen de tratar de regresar y regresar nuevamente a una realidad que ya no existe. Ese pasado ya no existe. En el mundo. En el mundo, Ya claro. está globalizado. Claro, tienes toda la razón. Ya esta globalización que él no comprende, en donde el reto para México es no salirse de ahí, él no lo percibe y entonces quiere sacar a México del futuro, no lo está construyendo por el futuro y nos va a acabar en realidad sacando, como dices, del mundo. México va a llegar un momento que no esté en el mundo. La ley de la industria eléctrica, un contrasentido con la competitividad Sí. global. Sí. Eso es increíble. Las nuevas tecnologías ambientales. Sí. Y ahora nos lleva, junto con Manuel Bartlett, a pensar que el combustóleo es la salida para poder hacer la energía en nuestro A país. ver, pausa. ¿Imaginas? ¿Bartlett le está haciendo la barba a Andrés o es tan tonto que cree lo del combustóleo? Pienso que no tiene la información correcta ¿Quién, Bartlett o Andrés? Andrés Manuel. El presidente no la tiene. Y está manipulando la información Bartlett. Muy en el estilo ¿Con de qué lo que él objetivo? siempre Sí, ha como hecho. siempre, sí. Siempre ha hecho eso. Es un hombre no transparente, sumamente opaco. Es Manuel Bartlett. Y hoy quiere que el maquinista de este trenecito que se está desbaratando, que es el presidente, él le acerca el combustóleo para echar a andar el tren. Pero el combustóleo es la negativa al Acuerdo de París. Pero, ¿cuál es el objetivo de Bartlett? Son estatistas, los dos tienen una visión estatista. Ya. Ellos quisieran, como los 70s, 80s, que el Estado sea, sin la participación de la iniciativa privada, los que controlen el monopolio de la energía, tanto como Pemex como con la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la jugada que ellos tienen, sin competencia del sector privado. Pero nunca ha funcionado, y menos ahora. No, claro, menos ahora. ¿Te imaginas que un consumidor no puede escoger Sí, no lo cuál puedo es creer. la tarifa que a él le conviene para hacer su contrato con esa compañía? Sí, sí, lo que hizo con Bimbo y Oxxo no tiene madre. Así es, No. así es. Sí, sí. Porque no está entendiendo que el siglo XXI tiene, yo te diría, 3 retos. El reto de una revolución científica que va rapidísimo. Sí. Ahí tenemos las vacunas como Claro, un ejemplo. claro. El reto de la tecnología digital, la robótica, la inteligencia artificial, Es lo de hoy. que está a la vuelta Es de la lo de esquina. hoy. Ya llegó. ¿No? Para mí ya llegó. Generar confianza para atraer inversiones. No lo ve. No lo está viendo el presidente. Y todo lo que está haciendo para destruir esto es porque él está convencido de que los años 1970 a 1982 son los mejores del país. Y él trata de regresar a esa época. Entiendo que ahí se formó cuando éramos jóvenes. Claro. Pero no entiendo el que no se dé cuenta de que nos está sacando del mundo. Pero eso no es cuarta transformación. No, Si quieres regresar a los 70 no es regresión. ¿no? Cuando yo observé que llegó al gobierno con la legitimidad electoral, Ganó total. ¿No? Sí, sí, sí. sí. nadie le puede discutir ¿No? los votos que ganó, que le dan legitimidad. Sí. Pensé que iba a tener otra visión. Sin embargo, cuando él polariza culturalmente con aquel evento que hizo en el Zócalo, recordarás, que va con las comunidades originarias y se hinca Sí. ahí en el Zócalo. No jodas, y le ponen flores y mamada y Sí. media. Sí. Y luego cuando al poco Una tiempo vergüenza. una dice hay que vergüenza. pedir disculpas, Sí. España nos tiene que pedir Sí, disculpas sí. por la conquista que hizo Hernán Cortés hace 500 años. Sí, 500 años. Y me llamaba la atención y luego vi que seguía la polarización cultural
cuando en octubre del año pasado, finales, noviembre, pide que regresen el penacho a Moctezuma. Sí, es de risa. ¿No? Y luego le agregas, don Carlos, que te dice que el Día de Muertos le hagan una limpia en Palacio Nacional. Sí. Y entonces dije, ¿en dónde estamos? En la polarización cultural del país. Como polariza todo. Él es un agitador social. No es un estadista. Es un candidato, ¿no? Es un candidato, fue un magnífico opositor. Sí. En eso recorrí el país. Un opositor, tú lo conociste, Muy nos bien. tocó verlo muchas veces, Muchas veces. de frente, siendo opositor. No nos fue bien. Bueno, sí nos fue bien al final de cuentas. Al sí, final, pero, sí, pero sí nos tocó de cerca. Tú lo conoces bien. Síguela con la cabeza de oposición. Yo no lo creía. No puedo creer que siga siendo candidato. Sí. Y no va a cambiar. La bronca que tiene con el INE. Dice, espérate, güey, presidente, ya es usted presidente, no se preocupe de lo demás, ¿no? Y a mi partido le van a dar, no sé qué. Sí. Usted tiene Y que ver luego su el partido. IFAI. Sí. Y la CRE. Todos los No, organismos y espérate, la autónomos. de los derechos humanos. Oye, era su fan Con esa número ignorante. 1. La presidenta del club de fans. Sí. De él Sí. la obligan a los legisladores Sí, a a que tener diga que, que sí. sacarla adelante. Una señora muy respetable, seguramente con una historia familiar dura, difícil, sufrida, pero no es para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como regalo, ¿no? Un regalo. Sí. Oye, Roberto, ¿vamos a hacer Venezuela? Si no nos ponemos las pilas, nos vamos a acercar mucho a Venezuela. ¿Qué tan cerca? Muy cerca, muy cerca. Traigo 2 ejemplos Sí. a la plática Sí. que están en el contenido del libro. Sí. Uno es este Estado benefactor que él está generando, donde él es el único que puede distribuir los beneficios. Y entonces está haciendo que la gente sea dependiente. Y para el país, pues es un desarrollo improductivo. El repartir dinero con los programas sociales sumamente cuestionados, opacos, porque no tienen nada que lo supervise, Nada. un método para evaluarlos, Nada, cero. un seguimiento del Y ni dinero. siquiera estás seguro si le toca a todo el mundo. No. O te encuentras como el programa de las becas de Sembrando Futuro con los jóvenes, que hay 68 que están muertos Sí. y que les entregaron 482 millones de pesos. O te encuentras con el programa de lo que era Liconza y Diconza, que ahora se llama Segalmex, y que tiene ahí volando pues la pequeña cantidad de 3,000 millones de pesos, que no saben dónde están. O te encuentras con los créditos estos de la pandemia. ¿Recuerdas los microcréditos que Sí, dio? 100%. Solo llevaron el 22%, muy poquito, para tantas pequeñas empresas, comercios, peluquerías, abarrotes. Y de eso hay 2,000 millones que no han podido comprobar a quién se lo dieron. ¿Cuándo se lo dieron? No saben. Se lo volaron. Mira, a mi cocinera le dijeron que le daban 8,000 pesos para que sea voluntaria de Morena en su pueblo en el Estado de México. Y le dijo, ¿y qué tengo que hacer? No, nada más va con los vecinos y los convence que Morena es el bueno, así como no. ¿Y es todo? No, de los 8,000 le damos 1,000, nos quedamos con 7,000. Ahora. Sí, claro, no hay. A mi cocinera, aquí se los digo en serio. O sea, neta. Sí, no hay un Y seguimiento. digo, por 1,000 pesos. ¿No? Eso seguramente se está repitiendo mucho, porque él tiene un criterio, el presidente y la 4T en general. ¿Sabes? El criterio de ellos de la corrupción es que si la persona no tiene valores personales, va a caer en la corrupción. Y entonces lo único que necesita es tener voluntad de ser honesto. El pleno desconocimiento del país. ¿Hablas en serio? Sí, en serio. Tú conoces la realidad de este país. Son redes, Carlos. Son redes que frente a la debilidad institucional que tienen en los gobiernos locales, municipales, el federal, se construyen redes, mafias, pandillas al interior de la administración pública para hacer actos
de corrupción. No depende de que sean o no buenas personas y tengan buenos valores. Son redes para poder hacer la corrupción y no lo entiende. Presentaron 50 puntos. Yo recuerdo cuando la elección, después de la elección, ¿te acuerdas aquellos 50 puntos? ¿Eran 50 o 100? 50 contra la corrupción. Sí. 100 en general. En general, sí. 50 contra la corrupción. Que basaron en la famosa austeridad. Y entonces decían, si va a haber menos dinero, va a haber menos corrupción. Como si esa fuera la solución. Como él no cree en las instituciones, lo que tú decías del INE es la muestra más clara de que no cree en la institución, que se van formando después. Cree nada más en él. En él. Y eso se acerca mucho que al chavismo y madurismo. Sí, el madurismo, a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua, claro. Son estas, les llaman democracias delegativas. Voy a sonar un poco académico, querido Carlos. Así le conocen. Porque hubo un señor, allá por 1994, Guillermo O'Donnell, que así las bautizó. Y se parecen mucho a las democracias como la nuestra, que es representativa, porque van a una elección. Eligen el poder ejecutivo con su presidente. Eligen el poder legislativo, diputados, senadores. Nada más que concentran todo el poder en el presidente. Y esto es lo que sucedió en Latinoamérica durante muchos años. Cuando se dieron cuenta que estaban fracasando en el modelo, Argentina entre ellos, Chile, lo que hicieron fue empezar a meterle frenos institucionales a la voluntad del presidente. Y empezaron a crear lo que nosotros como país ya veníamos haciendo hace más de 30 años con la fuerte participación de la gente, de las organizaciones sociales que están en todos lados. Y entonces van surgiendo. No queremos, como le dijeron a Peña Nieto, que quería imponer una comisión nacional en contra de la corrupción. Le dijeron, no, nosotros no queremos una comisión nueva, 32 organizaciones sociales. Y Peña Nieto dobló las manitas y entonces tuvo que aceptar que lo que los ciudadanos querían en estas organizaciones era lo correcto. Y tenían razón los ciudadanos, las organizaciones sociales. Ellos querían una coordinación. Si ya tienes varias dependencias que atienden el fenómeno de la corrupción, no generes una más, que va a ser más cara, más burocrática y no va a resolver nada. Y aquí López Obrador anda en crear y crear y crear. Desapareció, fíjate. Desapareció, pero para crear cosas nuevas. No, ojalá hubiera sido algo así en el caso de la corrupción. Simplemente desaparece del mapa el Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación Nacional que se había formado y el Consejo de Participación Ciudadana, que representaban 32 organizaciones de la sociedad, de un plumazo. Y les dijo, ¿saben quién va a cuidar ahora la corrupción? La Secretaría de la Función Pública, Irmeréndida Sandoval. Y bueno, pues todos los escándalos de sus 5 casas, claro. ¿no? Ahí están, y es la que cuida la corrupción. Bueno, quiere acabar con la clase media para que la clase media dependa de él. Sí, no le conviene como la creencia, clase media. Como creencia. Sí, no le conviene, porque la clase media está informada, discute, analiza, participa. Trabaja. ¿No? Trabaja mucho, produce. No es dependiente pequeñas, claro. del gobierno, es autónoma, es muy independiente. No le conviene. A él no le sirve para su estrategia. Él es en su cabeza, que como miente mucho, pues es una adivinanza. Él dice que nunca se va a reelegir, que él se va a la chingada al acabar su periodo. Tú lo conoces mejor que nadie. ¿En su cabeza estaría pensando en reelegirse? Desde luego. ¿Hablas en serio? Desde luego. ¿En qué te basas, madrazo? 2 hechos. El ensayo que hicieron en Baja California con Bonilla. Que no funcionó. No funcionó. Sí. Tuvo mucha resistencia. Pero ese ensayo, de acuerdo a la historia interminable que vivimos en este país y al eterno regreso a las cosas,
se hizo cuando quería el presidente de la República experimentar la reelección, Luis Echeverría, y manda a Gonzalo Martínez Corbalán, te acordarás, a San Luis, y es gobernador interino, y tratan de que haya una reelección, y también vino para atrás, pero hubo el intento. Esa historia interminable la conoce él, y quiere repetirla. Si gana la mayoría ahora en junio, claro que va a pensar en la reelección. Pero de todos modos no le alcanza el Senado. En cuanto al número de votos que hoy tiene el Senado, no, pero tiene la IFAI para ¿Y eso qué tiene que ¿no? ver? Pues tiene información, tiene la propia participación de todo el instrumento. Pero para chantajear a senadores. Para presionar. Él no respeta el Estado de Derecho. Él lo que quiere a toda costa es avanzar en los hechos. No le importa lo que la ley diga. Él quiere avanzar en los hechos. ¿A Rosario Robles la metió por venganza? Yo pienso que aprovechó el incidente de la estafa maestra para montarse en el tema. Si bien él no generó la denuncia de la estafa maestra, venía de atrás, sí se montó y le dio impulso, porque él gobierna desde el odio, desde el rencor, desde la venganza. Son es vengativo, sus valores, es muy vengativo. vengativo, claro. No va a terminar a tiempo ni el aeropuerto ni el tren. Obviamente no lo termina a tiempo porque físicamente no da tiempo. El ejército le está haciendo de albañil y le está haciendo de plomero, además de defendernos. ¿Qué tiene en la cabeza el ejército? ¿Está encantado ahorita porque lo trata muy bien Andrés o hay gente en el ejército que ya no? Tiene tantas funciones el ejército mexicano, le ha dado todas las funciones imaginables. A mí lo que me preocupa es que el ejército salga raspado por los incumplimientos del presidente Obrador. Lo ha involucrado en tanto que no van a poder cumplir. Tren Maya, como tú decías, 162 mil millones de pesos, 16% más caro de lo que habían dicho. Sí. Y viene el ejército a hacer un tramo. Lo mismo lo ves haciendo carreteras en Oaxaca, en Quintana Roo, repartiendo vacunas, libros de texto. Bueno, el aeropuerto Santa Lucía. Cuando ese aeropuerto, que no tiene planos, que no tiene estudios de impacto ambiental, que no tiene la aprobación de la IATA, Le vale madres. el que va a salir raspado es el ejército, que lo está construyendo. ¿Cómo van a comunicar, Carlos? Tú que has viajado por todo el mundo, ¿cómo van a comunicar ese aeropuerto en un vuelo que tenga conexión para ir a Europa, para ir a Asia? Hazlo ¿Cómo más vas? fácil. Un Houston-Guadalajara. ¿Sí? Llegas a México, al aeropuerto Benito Juárez y ahora vete a Santa Lucía para México-Guadalajara. Y dices, no mames. O sea, ¿Sabes por qué se llama La historia interminable el libro, entre el libro. otras cosas? ¿Por qué? Porque cada 6 años, y este es un ejemplo muy, muy claro de lo que tú has estado apuntando en la plática, cada 6 años el presidente destruye todo lo que el antecesor había hecho. No es cierto. ¿Sí? No. Dime uno que no. Pues mira, yo no sé al detalle porque no es mi mundo, pero por lo menos venía la semana de la vacunación y era PAN o PRI, vacunaban a los 10 millones de niños sin broncas. Claro. O sea, hacían cosas muy bien. Sí, O algunas sea, sí. mi cuestión filosófica es muy fácil. La diferencia entre PRI, PAN, PRD con Morena es los 4 son corruptos, nada más que la diferencia que PRI, PAN sí saben gobernar. Este no tiene ni la más remota idea. Morena no tiene la más remota idea. Pero sí saben gobernar. O sea, sí inyectaron a los niños en 10 días. O sea, Sí. no lo quitaron. Toma tu ejemplo. Niños con cáncer llegaban medicinas siempre sin broncas. Es correcto. Sí. Yo coincido contigo totalmente en eso. El Sistema Nacional de Vacunación fue reconocido mundialmente. Mundialmente, exacto. Mundialmente. Sí. Y hoy no existe.
no nos están vacunando contra el tétano, contra la polio, contra otras enfermedades. A ver, tú que tienes buena memoria, ¿con qué porcentaje de desempleo terminó Peña Nieto, si te acuerdas? No lo tengo claro. Yo sí lo tengo, ¿Cuál? 2%. 2, fíjate. 2. Ya vamos en, no sé, en el 10 y tantos. Nada más imagínate, en abril del año pasado eran 12.5 millones, de acuerdo al INEGI, Sí, ahorita hay más. de nuevos desempleados. Sí. Pero además, si quitas el outsourcing, Quítalo. ¿no? Ver, Le vas a quítalo. aumentar 9 millones Sí, de desempleados quítalo. para llevarlos a la A ver, informalidad. ya lo sabe eso López Obrador. ¿Va a quitar 9 millones de desempleados cuando está el país terrible? Te pregunto. Es terrible. Yo Pero creo lo va- que sí. Yo creo Ay, que no sí. mames. Mira, si no hay una defensa del sector privado a lo que es el outsourcing, porque él agarra un machete para curar la enfermedad, en lugar de un bisturí y quitar el pedacito, ¿no? Cuando le dijeron, es que hay corrupción en el aeropuerto de la Ciudad de México, que porque compraron unos terrenos exfuncionarios del gobierno anterior. Bueno, pues era muy fácil, investiga, sanciona, castiga, pero no destruyas el nuevo aeropuerto internacional de México. Claro. El Naim era una gran oportunidad. Y ahí empezó a perder la confianza. Octubre de 2019, todavía no estaba en funciones. Era un presidente electo y ya se aventó la puntada de la encuesta a mano Consulta, alzada. sí. Todo esto lo consigna la historia interminable. Pues sí. Y lo va explicando el por qué se Que, da. por cierto, tu librito, ya me dijeron que ya empezaron a imprimir la segunda edición, ¿eh? Va bien. Va muy bien. Va bien, Sí, va muy bien, Carlos. Yo estoy contento. Véanlo, porque yo me quedo con este. Yo estoy contento porque lo que trata el libro es de traer cosas al momento actual, propiciar que se discutan, que haya un debate y tratar de que la gente medite para corregir el rumbo. Desde mi punto de vista, claro, hay muchas verdades. El pastel de la verdad es muy grande y eso nos los has enseñado tú cada vez que estamos cerca para conocer tus puntos de vista. Son muchas verdades. Ahora, hablando de verdades, ¿sigue siendo priista? ¿Sí? Sí. Pero de un PRI que no es el de Alejandro Moreno. No es ese PRI el que yo hubiera imaginado. ¿Cómo es hoy el PRI? Mira, yo hubiera sacudido el árbol fuerte y que se cayeran los frutos podridos. Hubiera empezado por no permitir que Peña Nieto formara parte del Consejo Político Nacional por corrupto y por mal que hizo a este país. Ahí hubiera empezado. Y lo después que hubiera hecho es sacudir desde abajo al PRI, abriéndolo para que la gente participara de otra manera, sobre todo jóvenes. Claro. Muchos jóvenes. Pero Alito es joven, ¿no? Muy joven, pero está actuando como muy viejo. Eso a mí me preocupa, porque no es lo que el PRI le conviene. ¿Van a hacer el ridículo o no? Nos va a ir muy mal. ¿Con todo y coalición? Sí, ¿Hablas en serio, Madrazo? sí. Sí, lamentable. Creo que va a tener más votos PRD, PAN, que el PRI en la coalición. Porque están haciendo las cosas diferentes. Yo veo un debate ¿Qué más tiene de abierto en Acción diferentes? Nacional. ¿Qué tiene de diferentes? ¿Están haciendo una coalición? Es una coalición, pero recuerda que cada partido lleva su logotipo. Sí, claro, claro. Y van a votar por el logotipo Seguro, del partido. seguro. ¿Sí? Hay estados en donde va a ser muy interesante el comportamiento, porque aún con todo esto, se le puede ganar a Morena. Yo estoy convencido que se le puede ganar a Morena. Solamente hay que contar las cosas. Todas las mañaneras, que es la tribuna del gobierno, porque Sí. ahí gobierna Andrés Manuel. Claro, Esa es su forma de gobernar. claro, claro. La mañanera. Sí. Y en la mañanera lo que hace es evitar hablar de los De problemas lo malo. de México. ¿no? Claro, claro. Empieza a hablar pues, de otras cosas, a distraer Sí. la atención. Sí, sí. Que lo hace muy bien. Sí, Aunque ya aburre. sí. Ya. Fíjate que el otro día platicando con unos comunicadores, colegas tuyos, Sí. me decían, es que es un genio de la comunicación. Y le decía yo, no, genio, yo conozco uno,
que es mi hermano, que se llama Carlos Alarraqui. No. Ese es un genio. De rojo. Él es un genio de la manipulación de la información. Yo no. No. Sí. Obrador. Sí. El presidente Es un genio. Sí, es un manipula genio. la información. Sí, lo manipula muy bien. Y eso sí, pero un genio de la comunicación no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea, las mismas mentiras que hace Andrés cuando era oposición, las mismas. Ajá. Se las reviertes a Morena y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces Morena te va a contestar esto, no, y es historia porque ya viene la nueva. Y haces propaganda. Es muy fácil. Claro. Nadie entiende que el estilo era hacer el mismo estilo que López Obrador. Ajá. Es muy fácil y no se dan cuenta los idiotas. No se dan cuenta. Pero ¿va a ir a votar más gente de la sociedad civil o va a ganar el Congreso? Yo creo que sí. Creo que va a ir a votar más gente, sí. Porque no es julio, todavía no están de vacaciones. No, es en junio. Sí. Y por el otro lado, me parece a mí que la sociedad de hoy está mucho más informada que antes. Y los veo deliberando. Cuando tú te asomas a las redes, te das cuenta de cómo está me he el dado debate, cuenta. la conversación. Sí. ¿No? Hay una participación muy intensa. Sí, Atypical nació bien, nos está siguiendo maravilloso. muchísima gente. Sí. Son apenas que 3 meses. Estás loco, contigo 7 semanas. No, Carlos, imagínate. Sí. Ya vamos en 120,000 suscripciones. Va rapidísimo. Sí. A mí me da mucho gusto porque Gracias. se requieren espacios como el tuyo. Sí, como el de Latinos. Para que lo hablamos. puedas abrir, como lo haces. Ahora, dime una cosa, Roberto Madrazo. ¿Ya se acabó el PRI? No, ¿Ya se acabó el PAN? no. Ni el PRD. ¿No? No, ni los demás partidos. No. No. Hay militantes de estos partidos Sí. en todo el país, pero están esperando ser convocados. Un poco el mensaje. ¿Cuál es la diferenciación que debe haber entre la alianza y Morena con sus aliados? Sí, El mensaje. claro. Los candidatos en esta no van a hacer No la cuentan. diferencia. No. Yo creo que el mensaje es la diferencia. Vas bien. ¿Qué te va a hacer diferente a un partido y a otro frente a Morena y al presidente mentiroso que tenemos? ¿Qué es lo que te va a hacer diferente? ¿Sabes qué eslogan? Yo se lo mandé a Lito y se lo mandé al del PAN, que se me olvidó su nombre. Es, salvemos a México, somos mayoría. Entonces, tú indeciso, no voto duro, porque voto duro vas a ir a votar. Sí. Tú indeciso dices, ay, güey, voy a salvar a México y voy a ir a votar contra Morena, porque soy mayoría. Te engrandece. Y a los enanos de Morena, puta, son más que nosotros. Y te haces más chiquito. No era malo, pero no me fumaron en nada, o sea, estoy Me gusta, histérico. me gusta la Es reflexión. buenísimo el concepto, Me pero gusta. bueno. ¿Sabes? De todos modos somos mayoría y salvemos a México. Ya. Así es. Oye, me gusta porque él está destruyendo las instituciones. Tú hablabas del INE Sí. y lo ligo a este comentario tuyo de las elecciones. ¿Por qué le molesta y le estorba el instituto? Porque es autónomo. Claro. Porque a él no lo va a poder Claro. controlar. Claro. Llaman los gobernadores, firman un acuerdo. Y es el primero que dinamita el acuerdo, metiéndose a criticar al Instituto Electoral Sí. y a defender a Es lo que Félix dijiste. Macedonio. Y, bueno, pues entonces, Es lo que dijiste. Ahora, andan hablando de Félix. Vamos a asumir que el tribunal lo perdona. Yo no creo. Yo creo que perdona al de Michoacán, pero no perdona a Félix. Pero vamos a asumir que lo perdona. Ajá. ¿Por qué va a ganar Félix? Explícame. Un pinche violador, neta,
¿Por qué gana un violador? Entiendo que gane Cuauhtémoc siendo futbolista. Bueno, ok. Pero un violador, ¿por qué gana? Tendría la estructura de Morena que meterse a fondo a todo lo que se pueda para sacarlo adelante. Pero hay lugares donde todavía no llega la verdad de quién es el candidato Morena. Yo recuerdo una frase En el norte de Guerrero, que me llama mucho la atención. Esta frase de Winston Churchill, que dice: la mentira le da al mundo la vuelta antes de que la verdad se ponga los pantalones. Y yo creo que esta verdad de quién es el candidato en Guerrero todavía no llega a algunas zonas de Guerrero. ¿Es lo mismo que va a pasar en la elección nacional? Aunque él no va en la boleta, el presidente no está en la boleta. Yo sé. Pero el presidente tiene su estructura, que le llaman los servidores de la nación, que no han podido, por cierto, comprobar 511 millones de pesos, que andan ahí volando en este gobierno, y que es su estructura electoral, para bajar los programas sociales. Él está apostando al padrón de los 23 millones de familias que están en los programas sociales. Si quienes tenemos una conciencia de lo que está pasando en México no salimos a votar, ese padrón lo hará realidad él. Tenemos que salir a votar. A ver, yo le escribí en mi carta del Universal hace 3 semanas la carta a Rocío Nale. Te la vi. Y decía, hágale un favor a México y renuncie. Sí. Okay. Me contestó en Twitter. Me contestó una pendejada, pero bastante interesante, porque dice: Carlos Alarraqui es un ignorante perfecto, que no sabe no sé qué, que está en contra de nuestro movimiento y no sabe nada de nuestro movimiento. Eso sí da miedo, sí. Por lo que dices de la reelección de López Obrador. Si pudiera ese movimiento ser tan grueso. Es que el movimiento sí existe. Y hay que reconocer que... Pero están peleados entre ellos, Roberto Madrazo. Están peleados, muy, muy peleados. Hay los duros contra los de la Sheinbaum y Ebrard se odian. Sí. Pero no olvidemos que los llevó unidos a la elección. Sí. Fue un dirigente, López Obrador, hoy presidente, que los llevó a la elección. Y hoy es el presidente de ellos. Y de todos los mexicanos, aunque él no lo quiera reconocer, porque todos los días nos divide. Claro. Los buenos están conmigo, los malos están en contra mía. Sí. Y entonces el auditorio dice: oye, pues yo quiero ser de los buenos. Claro. Entonces tendré que estar con el presidente. Es muy simple, pero es un juego de comunicar. Sin embargo, el movimiento está ahí. Sí está. Ahí. Sí, sí. Pero se van a juntar los duros contra los... Yo creo que sí. En el momento de la votación, sí. 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 Oye, Roberto, vamos a cambiar de tema un segundo. El lunes salió un artículo en que Pico, tu hijo, y Alex, tu yerno, eran accionistas de Latinos con otras 3 o 4 personas. Sí. Primera pregunta, ¿es cierto? Sí, totalmente Sí. cierto. ¿Tú sabías? Pues sí. Sí. Como papá. Sí. ¿Tienes algo que ver? No, nada. ¿Por qué? Porque no me invitaron. Así son los hijos, no tienen madre. A mí me pasa igual en cosas. Sí. Los hijos no me hicieron No te la menor invitación. Pero sí estaba yo enterado por la plática que será en cualquier familia de lo que los hijos están haciendo Claro, con sus proyectos. normal, sí. Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado. Y nunca se ocultó. Lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. ¿No? Es Nadie cierto. decía quién es el dueño. A medida que la plataforma creció, empezaron a preguntar quién es el dueño. El presidente López Obrador ya lo sabía. Yo estoy seguro que él tenía información de Claro. quiénes estaban ahí, los hijos míos, y bueno, pues, es su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. Le ha ido súper bien. Sí, van bien. Súper bien. Sí. Súper bien. Yo invité a Carlos y Ajá. también quería invitar a Víctor. Y Carlos Loret me dijo que hasta que no cumplan el año por contrato no puede dar entrevistas. Ajá. Pero que me promete la primera entrevista. Qué bueno. Y Va a ser muy interesante. Sí. Lo voy a tener en un platicando. Sí, además tú sabes Sí. que tanto Víctor Trujillo, en su personaje Broso, y Carlos Loret eran críticos míos
durísimos, durísimos. ¿Tú crees que me preguntaron Federico y Alexis o Alexis y Federico? No, jamás, nunca. Claro, nunca. claro. Además, yo no hubiera opinado mal porque no es mi estilo, pero me llamó la atención cuando los vi ahí trabajando en un proyecto tan interesante. Nada más faltaba de Adal Ramones. Sí. ¿Te acuerdas cómo nos Me recibieron? acuerdo muy bien. Nos trataron del carajo. Había ido La Bastida antes y luego Roberto. No, La Bastida. ¿Quién fue? Era precampaña, era La Bastida, Era ¿no? la interna. Era la sí, interna. era la interna, Fue La 99. Bastida y todo el público en el estudio de Adal Ramones. La Bastida. Y luego nos toca a Roberto y a mí unas mentadas de madre en el estudio. Todo era pagado, obviamente, pero... 1999, ha pasado el tiempo, Sí, don Carlos. sí, Roberto Madrazo. Y nos divertimos mucho en esa interna, sí, ¿no? sí, Teníamos mucho. todo en contra. Sí, todo. El sistema, Todo. el partido, los gobernadores. Todos. Pero darle un madrazo al dedazo es inolvidable. Sí, sí. ¿Y él quién dijo que no se puede? ¿Y el quien dice que no se puede? Sí. ¿Quién dice que no se puede? Pues ve Nos divertíamos. Ve lo de Obama fue el Yes We Can. Sí. Sí podemos, Claro, que es lo claro. mismo quien dijo que no se puede. Claro. Mucho de esto te vas a sorprender cada vez más de cómo el libro de la historia interminable habla de que los mexicanos tenemos miedo al futuro. Y entonces cuando ya vamos caminando al futuro, hacemos media vuelta y retornamos al pasado. Mucho de lo que tú y yo hemos trabajado por años Sí. para que esto cambie está mucho en el libro. Yo tengo una sensación que es terrible. Y pinches tabasqueños los odio. Cuando estaba en Azteca, en Imevisión, que era del gobierno, Sí. mi director general era González Pedrero, con Álvarez Lima, con Mario Martínez Silva y otra serie de gentes. Te juro que haz de cuenta que estoy viviendo lo mismo con este presidente. El estilo de gobernar de González Pedrero, que ni siquiera tenían televisión en Tabasco y era director de Imevisión, era esa soberbia, esa mamonería impresionante, como la que vivía Andrés Manuel. Yo sé que Andrés Manuel era amigo de González, ¿no? Pedrero. Sí, sí. Y luego se enfriaron, ¿no? ¿Recuerdas que él era presidente del PRI, Andrés Sí, Manuel? sí. Cuando Enrique González Pedrero era el gobernador. Sí. Luego tiene conflictos, pues como parece ser su carácter y su estilo, porque un agitador social no resuelve problemas, los genera, y por eso el agitador social en la presidencia genera problemas, no los resuelve. Y él generó problemas en el PRI de Tabasco, lo tuvieron que quitar, lo nombran oficial mayor y dura unas horas, porque le renuncia al gobernador y se viene a México. El estilo. Sí. Ese dicho popular de genio y figura hasta la sepultura. Es él. ¿Cuál es tu relación con él hoy? Yo no lo he visto. Nos conocemos bien y nos respetamos. Pensamos distinto, pero hay respeto. Yo no tengo insultos para él en el libro. No. Lo respeto al presidente. Sé que tiene legitimidad electoral. La tiene. Pero yo digo y pongo pruebas en el libro que no tiene legitimidad de gobernanza, porque no hay buenos resultados. No hay. Entonces la legitimidad de los resultados, cuando menos en los 2.5 años que llevamos, no los tiene. Ya se va a acabar el programa. Tu recomendación para que Morena no sea mayoría en esta elección. ¿Cuál sería tu recomendación? Pienso que los partidos hicieron un buen trabajo al construir su alianza. Sí. Todos. Está bien. Ahora le toca a los ciudadanos que, aunque a veces no nos gusten los candidatos, porque los partidos estuvieron un poco amarrados, al hacer la alianza tuvieron que ceder a sus fuerzas internas de cada partido a un número de candidaturas que a lo mejor no le gustan al ciudadano. Pero es el momento de pensar en México, Carlos. Sí. Lo que realmente está en juego es el destino del país. Claro. Es la destrucción de una democracia institucional, es el regreso a un pasado de pésimos resultados para el país y es salirnos del mundo por la obsesión del presidente de querer construir un futuro
caminando hacia el pasado. Y eso no se puede. O sea, salgan a votar por el amor de Dios. ¿Y por quién? Por el que sea competitivo. En cada distrito, en cada ciudad, el que pueda competir debe de ganar la simpatía de la gente. Sí, porque el mesero de la parroquia de Veracruz no sabe de encuestas. ¿No? Entonces, ¿cómo va a votar? La gente se da cuenta. Mira, en los pueblos la gente se conoce y la gente se da cuenta de quién puede competir. Lo importante es hacer la diferencia de los proyectos. Mucho de esto está en el ánimo de publicar el libro, hacer evidente los fracasos y la destrucción de la Cuarta Transformación, con argumentos, no con descalificaciones, porque yo creo que hoy tenemos que estar más abiertos, con una visión del futuro, menos adjetivos, más sustantivos, menos descalificaciones, más propuestas y pensar las cosas en bien del país. No irnos en el golpe bajo y en el ataque. No, analicemos, discutamos. Y una vez que cada quien esté convencido de lo que quiere para el país, busquemos cuál es el candidato que puede competir y a él hay que darle el voto para que podamos competir.